Hay personas que me han preguntado si esto es importante. Yo les digo, en algún momento las personas tendrán que enfrentarse con con esta decisión de decidir a cuál Dios va a creer. Porque usted no puede separar a los dioses de su día sagrado. Usted no puede tomar un Dios y rechazar su día. Mira, hay algo que nosotros no tenemos que pasar por alto, y es que los dioses tienen sus días sagrados. Por ejemplo, vamos a ver los budistas, que ellos adoran o siguen a Buda. Ellos tienen un día sagrado. Mira, vamos a ver que es en el mes de mayo. Mira lo que dice. Y se le llama día de Vesak, que es el 26 de mayo. Vesak, el día del plenilunio en el mes de mayo, es el día más sagrado para millones de budistas en todo el mundo. Fue en el día de Vesak hace 2500 años, más exactamente en el año 623 a.C., cuando nació Buda. Asimismo, en este día Buda alcanzó la iluminación y también fue el día en el que falleció a los 80 años de edad. Entonces, ese 26 de mayo, que se le llama el día de Vesak, es el día que supuestamente Buda nació, también alcanzó la iluminación y también murió. Entonces ellos tienen su día sagrado, ¿ves? Un día importante para los budistas. También Alá, que es el Dios de los musulmanes, Alá tiene su día sagrado. ¿Y sabes tú cuál es el día sagrado de Alá? El viernes. Mira lo que dice este artículo, que lo tomé de la página Islam QA. Me imagino que Islam Q de question, pregunta, y answer, que es respuesta. .info. Dice: ¿cuáles son las virtudes del viernes sobre otros días? ¿Por qué? Texto de la respuesta. El viernes tiene muchas características distintivas y virtudes que Dios le ha conferido por encima de otros días. Se narró que Abu Hurairah y Udayaf, que Dios esté complacido con ellos, dijeron: el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: Dios guió a aquellos que vinieron antes que nosotros, evitando el viernes, a los judíos el sábado y a los cristianos el domingo. Entonces Dios nos trajo y nos guió al viernes. Y entiéndase que ese Dios es Alá. Entonces ellos mismos dicen, el musulmán dice: entonces Dios o Alá nos trajo y nos guió al viernes. Y así también el viernes, el sábado y el domingo. Y nos seguirán en el día de la resurrección. Somos los últimos entre la gente de este mundo, pero seremos los primeros en el día de la resurrección y lidiaremos con él antes que los demás. Narrado por Muslim 856. Entonces estás viendo cómo los dioses tienen su día sagrado. Por ejemplo, Alá es el viernes. Ahora, el dios triuno babilónico, que tú puedes ver aquí este icono, ese símbolo es pagano, porque es símbolo que representa a los dioses del paganismo. Y como tú puedes ver, en el paganismo, la costumbre pagana, existe ese dios formado por tres. Y tú ves que esa triqueta, se le llama triqueta, está rodeada por un círculo, o está dentro de un círculo. ¿Qué crees tú que representa ese círculo? Bueno, ese círculo representa el sol. ¿Por qué? Porque el sol está haciendo referencia al día sagrado de este dios pagano, representado por esa triqueta. ¿Y cuál es el día sagrado? ¿Cuál es el día sagrado para ese dios pagano también, representado por la triqueta? ¿Qué día es ese? El día domingo. En inglés, Sunday, día del sol. ¿Me explico? Los dioses tienen sus días sagrados. Entonces, el día sagrado, que es un día de adoración para ese dios,
que bíblicamente lo podemos decir que es un día falso de reposo, entonces ese día falso de reposo, ese día de adoración de ese Dios pagano, es el domingo, el primer día de la semana. Y es interesante, escucha bien esto, es interesante cómo la iglesia romana utiliza este icono también para representar a su Dios y a su día, entre comillas, santo, que no es el verdadero día santo. Mira, por ejemplo, en inglés, Trinity Sunday, Trinidad o el domingo de la Trinidad. ¿Por qué? Porque los dioses, los ídolos, tienen sus días paganos también. Cada dios, cada ídolo está relacionado con también un día de su adoración. Entonces, aquí lo vemos con más colores para darle un poco más de belleza, tal vez. Entonces, la iglesia romana vemos que representa a ese Dios trino con la triqueta, y también tiene un círculo haciendo referencia al sol, que es haciendo referencia al domingo, al día sagrado de ese Dios. ¿Me explico? Entonces tú puedes ver allí Trinity Sunday. Es una celebración de esta iglesia romana. Entonces se le dice el domingo de la Trinidad. Pero también se utiliza otro símbolo, como es el triángulo. Y no puede faltar el sol. Entonces tú puedes allí ver el triángulo representando la Trinidad o el Dios Trino. Tiene detrás del triángulo está el sol, porque es el falso día de reposo o el día de adoración de ese Dios falso. Y mira lo que dice arriba: bendita y alabada sea la Santísima Trinidad. Entonces la Trinidad es representada por una triqueta, que la triqueta es un símbolo pagano, es oscuro, utilizado para el ocultismo. Y lamentablemente muchas personas del mundo protestante o del mundo cristiano utilizan la triqueta para explicar a Dios, cuando Dios no tiene nada que ver con las tinieblas. Dios no tiene nada que ver con oscuridad. Dios es luz, dice Juan. Y no hay oscuridad ni tinieblas en él. Entonces es un grave error utilizar este símbolo, que es para ocultismo, para brujería, para hechicería, para explicar a Dios, al Dios verdadero. Se puede utilizar para representar a dioses falsos. Claro, porque esa triqueta fue creada para representar a ese Dios pagano. Pero no se puede utilizar para explicar al Dios bíblico, al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque es un símbolo del paganismo. Entonces, otro símbolo utilizado para representar el Dios triuno o la Trinidad es la pirámide. Es que interesante que la pirámide también se utiliza para ocultismo. También se utiliza para hechicería y para cultos paganos. Y el sol está representando el día sagrado de ese Dios pagano. Entonces, por eso que tú puedes ver aquí, por ejemplo, esta figura o este vitral también tiene un triángulo. Tiene en el centro la explicación de la Trinidad, pero también detrás tiene el sol, porque la Trinidad tiene relación con el falso día de reposo. Que se asignó como día de reposo en la Edad Media o en el tiempo de Constantino, pero el domingo en realidad es el día de adoración de ese Dios. Pero como la iglesia romana mezcló las cosas de la Biblia con el paganismo, entonces dijeron, bueno, como nosotros adoptamos el Dios falso, el Dios pagano, no podemos dejar a un lado al día que se utiliza para adorar a ese Dios pagano. Entonces disfrazaron a ese Dios pagano, trino, con el Dios supuestamente bíblico. Y el día, que no puede faltar, entonces cambiaron la solemnidad del sábado al domingo, porque Cristo había resucitado el domingo. Entonces esa es la excusa. ¿Para qué? Para hacer el sincretismo,
mezclar la verdad con la falsedad, la verdad con el error, lo santo con lo pagano. ¿Me explico? Entonces, no podemos separar a esos ídolos. Usted no puede separar, por ejemplo, a Alá del viernes. Usted no puede separar a la adoración de Buda del 26 de mayo. No lo puede separar. Están unidos. Usted no puede separar, por ejemplo, el Dios Trino del domingo. No se puede. Si usted acepta ese Dios, usted tiene que aceptar automáticamente, obligatoriamente, el día de adoración de ese Dios. Si usted acepta a Alá, por ejemplo, que usted diga, mira, sí, a mí me parece que hay cosas verdaderas que enseñan los musulmanes. Por ejemplo, yo creo que Alá es el Dios verdadero. Pero no me parece que el viernes sea el día de adoración. Yo adopto al Dios, Alá, pero voy a rechazar ese día. Te pregunto, ¿es posible eso? Eso es imposible. ¿Cómo tú vas a aceptar al Dios y rechazar su día? ¿O cómo tú vas a aceptar el día y rechazar al Dios de ese día? No se puede. Entonces, este Dios pagano, trino, el cual se utiliza una triqueta para representarlo y explicarlo, siendo la triqueta un símbolo pagano de ocultismo, repito, porque esto es importante que se repita para que usted lo tenga presente, no se lo olvide. Esa triqueta es pagano. La iglesia romana utiliza la triqueta para representar a su Dios. Utiliza la pirámide, un símbolo pagano, para representar a su Dios. Y no puede faltar el sol. Porque el sol hace referencia al día de adoración de ese Dios pagano. Por eso que usted puede ver también la pirámide alumbrada. ¿Ve? Y ellos mismos dicen Santísima Trinidad. Con el ojo en el centro. ¿A qué representa ese ojo? A Lucifer, portador de luz. ¿Por qué? Porque todo esto es satanismo, todo esto es paganismo. Esto está mezclado con falsedad, con engaño, sincretismo. Y usted puede ver también la mano allí como hacen el símbolo del triángulo. Que muchos famosos, deportistas, políticos, artistas, actores, cantantes, también hacen ese símbolo, haciendo referencia a su Dios pagano, el que le da la fama, al que ellos le entregan la vida, con quien hicieron el pacto. ¿Ve? Entonces, ese triángulo no representa en realidad al Dios bíblico, sino un Dios falso. Que detrás de los dioses falsos, ¿quién está? Está Satanás. ¿Y cómo se le dice allí? ¿Cómo se le dice ese triángulo iluminado? Santísima Trinidad, por la misma iglesia romana. Entonces tú puedes decir, mira hermano, pero es que la Trinidad por la que yo creo es diferente a la que cree la iglesia romana. No, el principio, Trinidad, sea la Trinidad, es lo mismo. Es paganismo. Y sigue la pregunta. La pregunta sigue. ¿Es el Dios verdadero del sábado y de la creación es trino o triuno? Usted puede ver aquí y sacar sus conclusiones. Solamente con esto. ¿De dónde proviene ese símbolo de la triqueta? Del paganismo. Y te repito, utilizado para el ocultismo. Por eso que usted también ve este símbolo de un triángulo formado por 3 triángulos. ¿Por qué? Porque está hablando de la Trinidad. Y yo coloqué allí, abajo, en ese cuadro blanco, yo coloqué allí el enunciado que la misma imagen tenía. Eso no fue colocado por mí. Yo coloqué el mismo enunciado que tiene la imagen. Mira lo que dice. Símbolo de la Trinidad en forma de 3 triángulos entrelazados que brillan intensamente. Entonces, ese triángulo está formado por 3 triángulos también. Claro, porque ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el principio de la Trinidad? Un Dios formado por 3 seres. ¿Será bíblico eso? ¿O es pagano? ¿Eso será verdadero o es pagano? ¿O es paganismo puro? ¿O es sincretismo? Un veneno. Símbolo de la Trinidad en forma de 3 triángulos entrelazados que brillan intensamente. Qué interesante. Miren lo que dice. Intensamente en el fuego y los rayos del sol.
¿Por qué te mezclan o por qué te unen ese triángulo o la triqueta con fuego y con sol? Porque tú no puedes separar ese Dios pagano de su día sagrado de adoración. No lo puedes separar. Van unidos. Ahora, el Dios verdadero, ¿cuál será su día? Bueno, el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, que creó a Adán con sus propias manos, es el Dios del sábado. Fue el que creó una semana de 7 días. Fue el que creó los cielos y la tierra y creó también su día santo, que es el sábado, colocado por él mismo. ¿Por qué? Porque cada Dios tiene su día sagrado. Entonces, ese Dios verdadero es un Dios personal que se relaciona con su criatura. Fue alguien que habló. Fue un Dios inteligente que creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y por medio de esa acción, porque Dios no hace nada por casualidad, por medio de esa acción, presta atención, por medio de la acción, porque Dios es sabio, por medio de la acción de crear al hombre a su propia imagen y semejanza, por medio de esa acción podemos ver al Dios verdadero. Y lo vamos a ver más adelante. Pero aquí estamos viendo cómo cada Dios tiene su día sagrado. Buda, el 26 de mayo. Alá, el viernes. El Dios Trino, el domingo. Y el Dios bíblico, el sábado. Lo que dice Marco, lo que dijo mismo Cristo Jesús acerca del sábado. Dice, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, o sea, fue creado. ¿Dónde fue creado? En la creación, ¿verdad? En el principio del mundo. Entonces dice, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Por qué Cristo es Señor del sábado? Porque Él es el creador. Él es el creador, dice allí, el sábado fue hecho. Él lo hizo, Él lo creó. Él es el Señor del sábado. Y vamos a ver entonces al Dios del sábado. Porque cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pues ahí podemos ver la revelación de la deidad. Podemos ver la revelación de Dios en la creación del hombre. Ese hombre que fue creado en la semana, donde también incluye el día sagrado. Está también donde Dios creó, en esa semana creó su día sagrado. Porque Dios tiene su día de adoración. Entonces aquí estamos viendo, Cristo dice, yo soy Señor del sábado. ¿Por qué? Porque yo lo creé. El sábado fue hecho para el hombre. Yo creé el hombre y yo creé también, o yo hice el día sagrado, el día santo. Mira lo que es el sábado. Vamos a ver lo que es el sábado. En Patriarcas y Profetas, en la página 30, dice, Dios vio que el sábado era esencial para el hombre. Aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios. ¿Para qué dejó Dios el sábado? Para que la humanidad recordara más vivamente la existencia de un Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, todopoderoso. El sábado es un monumento de tiempo para mantener presente siempre en la mente del ser humano que fue creado por ese ser, por ese Dios inteligente y superior. ¿Me explico? El sábado apunta a que somos hechos a imagen y semejanza del Dios verdadero, que es el Dios bíblico.
y para que despertase su gratitud hacia Él. En alabanza, en honra, en gozo. Pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. No dice de los creadores, dice del Creador. La naturaleza habla a sus sentidos, a los sentidos del hombre, declarándoles que hay un Dios viviente. Entonces el sábado tiene una relación importante con el verdadero Dios bíblico, que es un Dios viviente, creador y supremo soberano del universo. Entonces el sábado Dios lo dejó para eso, de que venimos de la mano de un creador inteligente, Dios todopoderoso. Y dice allí declarándoles que hay un Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Hay un Dios que es el Padre. ¿Me explico? Y el deseo de todas las gentes, en la página 715, dice: al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de la obra de la creación. Solo el Padre y el Hijo descansaron. Ese es el Dios de la creación, el Dios del sábado. Ese es. El Dios verdadero. El Dios verdadero es el Dios. Ese Dios verdadero es el Dios realmente del sábado. Le voy a decir algo, hermano. Hay personas que me han preguntado si esto es importante. Yo les digo, en algún momento las personas tendrán que enfrentarse con la decisión. Con esta decisión de decidir a cuál Dios va a creer. Porque usted no puede separar a los dioses de su día sagrado. Usted no puede tomar un Dios y rechazar un día, su día. La iglesia romana, ¿qué hizo? Adoptó el Dios pagano, por lo tanto también adopta el día falso, porque ese día está unido a ese Dios falso. No, lo que pasa es que el Dios trino que yo creo es muy diferente al de la iglesia romana. Puede ser verdad. Puede ser verdad. Pero el principio de trino, de 3 en 1, ya eso allí, eso deja de ser bíblico. Sea como sea, es el mismo perro, es el perro con diferente collar. No, lo que pasa es que yo creo diferente a lo que cree la iglesia romana, entonces, no. El principio de 3 conforman 1, eso es, ya ahí es antibíblico, es un Dios falso. La Sierva del Señor también dice que la marca de la bestia es más que un día de reposo. Dice, son doctrinas. Dice, recibir esta marca significa llegar a la misma decisión que la bestia ha tomado y defender las mismas ideas, ¿ve? En plural, las mismas ideas en oposición directa a la palabra de Dios. No, es que ya con el domingo ya yo el sábado, mire, yo estoy seguro porque ya yo creo en el sábado. No, la marca de la bestia es el domingo. La marca de la bestia solamente es el domingo. Es más que domingo, hermano. Es una actitud, es un espíritu. Es seguir las abominaciones. Entonces, como te digo, te lo voy a colocar aquí para confirmarlo con la sierva del Señor. Esto solamente con la Biblia basta. Pero hay personas que dicen, bueno, pero se quedan tranquilos cuando hay una cita. Y hay otros que no. A pesar de que tú le enseñas la Biblia y le enseñas la cita, no se quedan tranquilos. Mira lo que dice la historia de la redención en la página 21. Dice, el Padre y el Hijo, no te dicen 3 hermanos. Ahí ella te dice, el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado la creación del mundo. ¿Quiénes son los que estaban en la creación del mundo? El Padre y el Hijo. No hay más nadie. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre, ve las palabras que utiliza, el Padre, porque ese es Dios. El Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás. ¿Cuál es? De crear al hombre a su propia imagen. Te pregunto, ¿hay un tercero allí? ¿Allí se menciona un tercero? ¿Quiénes son los que emprendieron la grandiosa y admirable obra
de la creación del mundo y del ser humano? El Padre y el Hijo. No te dice, mira, estaban tres y emprendieron. No, te dice el Padre y el Hijo. Historia de la redención en la página 21, por si tú quieres leerlo y confirmarlo por tu propia voluntad. Termino con esta cita de la iglesia sobre el Dios falso. Que ese Dios, el Dios falso, no es el Dios de la creación ni es el Dios del sábado. El Dios del sábado no es trino. Mira lo que dice. Creencia Adventista del Séptimo Día, una exposición bíblica de las 27 doctrinas fundamentales en la página 22. Dice: el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es trino. Te lo dice la Biblia, te lo dice la sierva del Señor y te lo dice un erudito, un teólogo, no sé, un estudiante, un especialista en Antiguo Testamento. Te dice: el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es trino.